La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar en relación a un versículo que la mayoría de la iglesia evangélica no entiende, que es en relación al diezmo. ¿Robará el hombre a Dios? Vamos a estudiar eso. ¿Ok? Y quiero comenzar diciendo que toda la ley, una vez que ya creemos en Cristo Jesús, los primeros 4 mandamientos, una vez que somos creyentes y somos justificados en Cristo Jesús, toda la ley, los diezmos, las ofrendas, se resume en una sola cosa: ama a tu prójimo. Gálatas 5:14. ¿Ok? Ahora, vamos primero a mirar un recordatorio que Dios, cuando Dios habla, vamos a decir en el caso de Cristo, cuando Cristo habló, todo lo que Cristo habló es simbólico, todo, excepto lo que él mismo, por ejemplo, él dio una parábola y unos los entendían, otros no, pero hay parábolas que él mismo las explicó, como la parábola del sembrador. Entonces, porque así está escrito en el Salmo 78, vamos a leer el 1 y el 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios o en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El Señor preparó para nosotros la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, lo que estaba reservado ahí, lo que los judíos no pudieron entender. El Señor nos abre a nosotros el entendimiento. De otra forma, Pablo lo dice, nos quita el velo. O sea, a Moisés, para poder acercarse a la presencia del Señor, tenía que ponerse un velo. O más bien, cuando estuvo ante la presencia del Señor, su rostro brillaba tanto que le tuvieron que poner un velo. Cristo en la transfiguración, su piel y él resplandecían. Entonces, en relación al velo, es simbólico de entender las escrituras, el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, para poder entender las escrituras, el Señor tiene que abrirnos el entendimiento. ¿Ok? Y hay una, por ejemplo, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré. Hermanos, es bíblico. Si ustedes piden, el Señor les concede, pero es condicional. El Señor no nos va a abrir el entendimiento, es condicional. Primero hay que aceptar el Evangelio, ¿okay? Reconocer que somos pecadores y que somos justificados en Cristo Jesús. Ahora, Él nos llama para que le sirvamos, ¿okay? Él no nos forza, Él nos llama. Entonces, nosotros llamamos, ya acudimos al llamado del Señor, y el Señor, esta es una promesa que está en el libro de los Salmos, dice: el Señor te da todos tus deseos de tu corazón, pero del corazón espiritual, no del carnal. El Señor nos concede las peticiones, pero es condicional. Por ejemplo, en Isaías 58, ahí menciona, la gente se ponía a ayunar, dejaban de comer, se vestían de unos costales, por decir, de unas ropas ásperas, y se agarraban ahí llorando y todo, pero trataban mal a su prójimo.
no trataban. El verdadero ayuno se trata con amar, hermanos. Isaías 58. Entonces, si nosotros amamos, las puertas del cielo se abren, hermanos. Entonces, reconociendo que somos pecadores, recibimos a Cristo, pero el Señor nos llama a que amemos. Perdonar es amar. Hay mucha gente que cree que está amando y no perdona. Una persona que no perdona, obviamente alguien le tuvo que ofender para que, ya sea que sea real o imaginaria, porque hay gente que se ofende de cosas que no son, pero para esa persona es real. Ya sea que sea imaginaria o real, debemos de perdonar, hermanos. Perdonar es amar. Si nosotros no queremos perdonar a las personas que nos tratan mal, no conocemos a Dios todavía. Esa es la realidad. Entonces, vamos a pedirle al Señor, clama a mí, dice Jeremías, pero dice el Señor, clama a mí, Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, pidan, hermanos. Dice Pablo, hermano, a los corintios, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pídanle al Señor. Señor, dame tus dones, Señor. Pídanle al Señor sabiduría, pídanle don de ciencia, pídanle el don de milagros, pidan al Señor y Él les va a dar de acuerdo a lo que Él les quiera dar. ¿Okay? Porque pudiera ser que el Señor nos puede dar algo que para lo que no estamos preparados. Por ejemplo, una persona súper importante en este mundo, el Señor lo llama. Entonces, ya el hecho de que sea súper importante ya tiene algo. ¿Ok? Entonces el Señor le da dones. Pero el Señor le va a dar, entre más pobre la persona, más le da el Señor. Por ejemplo, una persona no sabe leer, no sabe escribir. Y ahorita pues ya puede escuchar la Biblia en audio, pero tienen sus dificultades, inclusive hasta para buscar, porque no saben leer. Pero aman al Señor y quieren servir al Señor. Entonces, no va a ser de que el Señor lo va a poner y le va a enseñar a leer primero no, pero esa persona el Señor le puede dar el don de hacer milagros. El Señor le da a cada quien de acuerdo a como Él quiere, para que todos tengan, y no para que unos tengan más y otros menos. Esa es la razón de la por qué a veces pues uno quisiera tener todos los dones espirituales, todos, sin excepción. Ahora es el mismo espíritu, pero a lo mejor nos envaneceríamos. Entonces, ¿qué va a pasar con los hermanos que aman al Señor? Y pidan, hermanos, pidan. Vamos a estudiar estos versículos de los que se aprovechan, ¿ok? Los falsos profetas. Ahora tengan en cuenta esto, los falsos profetas están siendo engañados por Satanás. ¿Okay? Ellos, la mayoría de ellos verdaderamente creen que le están sirviendo a Dios. La mayoría. Hay algunos que sí lo hacen por robar. O sea, ni siquiera creen en Dios. Ni siquiera creen en Cristo. Hay falsos. Eso es lo que dicen las Escrituras. Va a haber personas falsas que en realidad no. Ese es el espíritu del anticristo. Pero hay personas que creen que le sirven a Dios y no saben que le están sirviendo a Satanás. Entonces, esas personas, ¿por qué? Porque aman el mundo. Aman el mundo. O sea, estudian la palabra de Dios y miran, por ejemplo, donde dice, no puedes tener dos amos. O sigues a Dios o amas el dinero. No puedes tener la confianza en Dios y en el dinero a la vez. Entonces, escoge tú el bien y el mal. Entonces la persona dice, no, yo quiero dinero. Y así como que se hace, vamos a decir,
se hace así como que, como tontito, así como que no, 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 hermano, así pues tanta gente, pero sí sabe, sí lo sabe, eso quiere dinero. Ahora, ¿qué pasa con ellos? No tienen paz, hermanos, no tienen paz. ¿Por qué? Porque se enriquecen. Ahora, no es para que les tengamos envidia, y usualmente lo siguen miles y miles de personas, no es para que les tengamos envidia. No, al contrario. La palabra de Dios dice que hizo Judas. O sea, a Judas lo que le interesaba era el billete, era el dinero. Entonces, ¿pero quién lo escogió? Cristo lo escogió para que se cumplieran las escrituras. Entonces, Judas de alguna forma es algo profético. ¿Quién escoge a los falsos profetas? Pues resulta que Cristo es el que los escoge, hermanos. ¿Para qué? Para que sean engañados todas las personas que prefieren las cosas del mundo. Y cuando me refiero a las cosas del mundo, no nomás es el dinero. Estamos hablando de sexo, de puestos, de todo lo que es mundano, todo lo del mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, tener una esposa, tener un esposo no es pecado. Dice Pablo, a los que están solteros, yo les dijera, quédense sin casar, no se casen. Pero, si se andan quemando, o sea, no pueden, mejor cásense. Pero yo solamente les estoy advirtiendo. Van a tener muchas broncas con sus esposas o con sus esposos. Porque así es. Todos los pastores tienen situaciones, eventualmente, con sus esposas, con sus esposos y con sus hijos. Ahora, yo acabo de hacer un estudio en una palabra donde dice, por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, ella lloraba porque no tenía hijos. Señor, yo quiero saber que tú me amas, Señor, yo quiero tener un hijo, Señor. Yo te lo ofrezco, Padre, yo lo que quiero nada más saber es que me amas, Señor. Y eventualmente el Señor escucha. Ahora su esposo le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense bien, hermanos. Cristo, fíjense bien, nosotros amamos a nuestra familia. O sea, si amamos a personas que no conocemos, ¿cómo no vamos a amar a nuestra familia? Con la que hemos convivido toda la vida. Claro que amamos a nuestra familia. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Los amamos. Pero dice Cristo, vamos a decir, viene una situación en donde todo hijo, todo padre, todo hermano se van a sentir así como defraudado. No, mi padre, lo que me hizo mi padre o lo que hizo mi madre no tiene perdón de Dios. Algunas son prostitutas, otros son asesinos, pero son sus padres. Y la palabra dice que debemos de honrar a nuestros padres en la carne, porque gracias a ellos vivimos en la carne. Eso es una sombra y figura de amar, que todavía es más grande, a nuestro Padre Dios y a la iglesia, o sea, a los que nos predicaron, los que nos hablaron de Cristo por primera vez y fuimos creciendo. Debemos de amar a nuestras madres espirituales, que son los predicadores, que nos predicaron a nosotros. Yo estoy siendo madre ahorita para ustedes. Entonces, de repente, el corazón de un cristiano a lo mejor se siente defraudado. No, mis hijos son unos desagradecidos, yo di mi vida por ellos. O alguna madre que se sacrifica por sus hijos. Eso pasa seguido. Se sacrifica la madre y da su vida por sus hijos. Y a los hijos, más de alguno, le importa un cacahuate lo que diga la madre. Vive como quiere, no le hace caso, desobediente. Entonces la madre a veces se siente, ay, Señor, ¿por qué me diste hijos tan desobedientes o qué sé yo? Fíjense bien,
Lo más importante en esta vida es amar a nuestro Padre Dios. Amar a nuestro Padre Dios. Porque nuestro Padre Dios es 10 veces mejor que amar a nuestros hijos, o amar a nuestros padres, o amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales. Somos carnales y defraudamos a los que amamos. ¿Quién es el que le hace más daño a una persona? Usualmente es la familia. Usualmente es la familia el que más daño le hace a una mujer que ha sido engañada por su esposo, le ofrece su vida, le ofrece su corazón. ¿Y qué pasa? Muchas veces el hombre se busca a otra, se busca a otras mujeres, la engaña y son desagradecidos. O al revés, el hombre le entrega su vida, su trabajo, el fruto de su trabajo a su esposa y a sus hijos, y a veces la esposa, tú no tienes para comprarme lo que yo quiero, y se busca un amante. Y los hijos, tú eres un desgraciado, nunca nos compras nada. Quieren dinero. Entonces, pues sí, pudiera mucha gente a veces... ¿Eso qué tienes que hacer? ¿Amarlos? ¿Amarlos? Pues es tu familia, ¿cómo vas a odiar a alguien? ¿Amarlos? ¿Por qué? Porque así éramos nosotros también. Y de hecho, pudiera ser que todavía en algo le fallamos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Yo no sé ustedes, pero yo todavía no soy perfecto, ¿eh? Yo todavía no. Yo estoy seguro que todavía le fallo a mi familia. ¿Okay? Entonces hay que reconocer eso. Vamos a Malaquías. El Señor habla con parábolas, habla con proverbios. 3, del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto lo agarran los predicadores del falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, hermanos. Malaquías 3, 8 dice, y 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Ok? Vamos a estudiar estos versículos. Yo ya he hecho otros, pero ahorita lo estoy combinando en relación con la ofrenda y en relación. Todo es amar. ¿Ok? Fíjense el contexto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la casa del Señor? Primero era el tabernáculo, el que levantó, el que llevaban. Anduvieron por 40 años en el desierto. Ese era el tabernáculo que lo llevaban. Eventualmente ese tabernáculo se convirtió en el templo cuando lo construyó 400 años después Salomón. Salomón construyó el templo en Jerusalén. El templo, que eso era una figura de Cristo, que es el verdadero templo. Entonces, y nosotros somos parte de ese templo a través del Espíritu de Dios. Entonces, los levitas, que eran los que trabajaban sirviendo a sus hermanos, eran 12 tribus, 11 tribus trabajaban. ¿Ok? Dios les dio heredad. Okay, esta tierra para la de Judá, esta tierra para los descendientes de José, estos para Dan. Y le dice a los levitas, a ustedes no les voy a dar tierras. Yo soy su heredad, les dice a los levitas. Y las 11 tribus, ellos cuando traigan sus sacrificios, de ahí van a comer. Entonces, ¿qué estaba haciendo la gente? En el caso, por ejemplo, Malaquías era un levita. La gente, o sea, tenía sus cosechas,
por ejemplo, había que llevar un cordero. Vamos a decir, llevaban un cordero y deberían de llevar el mejor cordero, la mejor ovejita de todo el ganado, de todo el par, no sé cómo se dice, de todos. ¿Y qué hacían ellos? Llevaban unos chimuelos, otros ciegos, otros, o sea, enfermos. No estaban, ¿por qué? Porque eso era como un ensayo, eso apuntaba a Cristo. Entonces, esos eran los que llevaban animales enfermos. Resulta que en ese tiempo ni siquiera llevaban. Y los levitas, pues andaban, no había alimento. Que eso es simbólico, hermanos. Fíjense bien. Traed todos los diezmos al alfolí. Había que dar primicias y había que dar diezmos, la 10ª parte de sus cosechas para los levitas, porque los levitas no tenían dónde sembrar. Ellos se alimentaban de las 11 tribus. Ahora, las tribus se dividieron, la del norte y la del sur, precisamente después, por el pecado precisamente de Salomón, cuando les cobraba muchos impuestos y luego Salomón eventualmente se volvió un idólatra y la gente empezó a renegar porque les cobraba muchos impuestos. Entonces la iglesia, los israelitas se dividieron. Entonces los levitas pues tenían sus lugares en donde hacían los sacrificios, porque no nada más era el templo, vamos a decir Jerusalén, era el templo donde se adoraba a Dios. Pero los samaritanos lo hacían en el norte, o sea, lo que ahora puede ser Siria. Entonces, ¿qué pasaba? Que no estaban haciendo lo que el Señor les dijo. Entonces dice, yo les doy la cosecha, yo les doy el grano, todo para que tengan. ¿Y me van a robar? Dice, malditos sois con maldición. Traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí devorador quiere decir las plagas que se comían las cosechas. Pero es simbólico de Satanás, que se come las cosechas de los predicadores. ¿Por qué? Porque le están robando a Dios. Y no les destruirá el fruto de la tierra. Entonces nosotros también ocupamos dar fruto, y ahorita lo vamos a ver. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, entendiendo lo que dice Pablo en relación a toda la ley, que toda la ley se enfoca nada más en una vez que ya somos cristianos. Yo aquí le estoy hablando a la iglesia, ¿okay? No le estoy hablando al mundo. Si yo le hablara al mundo, yo al mundo le digo, mira, le hablo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que Él llevó el castigo que nosotros merecemos. Entonces la persona dice, yo no creo en Dios, yo no creo en eso, que no sé qué. Bueno, no es creyente. Entonces, nosotros no le predicamos esto a una persona incrédula, hay que respetar. Y de hecho el Señor me dice, no le ruegues a la gente. O sea, imagínate lo que estás llevando. Le estás llevando riquezas del cielo y las desprecian. Me dice el Señor, no les ruegues. De hecho, la palabra de Dios dice, no des lo santo a los perros o a los puercos. Simbólicamente. Entonces,
nosotros no tenemos por qué andarle rogando a la gente. Si uno dice, ya no cree en Dios, y luego hay gente que dice, voy a orar por usted. No, o sea, de hecho hasta dice, no, para mí eso es una ofensa. Si le estoy diciendo que no creo en Dios y usted dice que va a orar por mí, ahí hubo juicio. Cuando nosotros hablamos de Cristo, llevamos un juicio. Una persona dice, no, o peor, que se burle. Entonces, dice la sabiduría, ahí cuando te llegue lo que más temes, yo me voy a reír de ti. O sea, la sabiduría. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio para entender que eres polvo y que la felicidad la doy yo. Entonces tú me desprecias a mí, que yo te quiero dar felicidad y tú la desprecias. Entonces cuando te venga la calamidad, y a todos nos llega la calamidad, porque todos llegamos a ser incrédulos, todos despreciamos a Dios en nuestras vidas en algún momento, eventualmente, y ahí es donde nos llama Dios otra vez. Sígueme. Ahí cuando ya se acaba, por ejemplo, viene una persona, no cree, yo no creo en Dios, está bien. Yo me he encontrado muchos testimonios donde así, miren, en un abrir y cerrar de ojos, se vuelve creyente. De repente, yo miré uno, por ejemplo, por preguntarles uno. Entonces una persona es incrédulo, no se burlaba, Dios no existe. Entonces un día se empezó a sentir mal, fue con el doctor, y estaba jovencito, tenía como 30 años. Va con el doctor le dice, tienes cáncer terminal, no hay nada que se pueda hacer por ti. Le digo, ¿cuánto me queda? De 3 a 6 meses. De hecho, tenía leucemia. Dice, la única oportunidad que pudieras tener es que hubiera un donante. Dice, pero hay una lista de espera, hay personas que están esperando. Dice, esa es tu única opción. ¿Y qué pasó con esa persona? Se volvió súper religioso. El Señor lo llamó, él creyó y hasta sale. Yo miré cuando estaba en el hospital y tenía mucho miedo a morir. Pero eventualmente una jovencita como de 18 años le regaló, del bone, de su hueso, ahí donde se produce los glóbulos rojos, hasta donde yo sé, y eventualmente sanó, o sea, le funcionó y se convirtió en un seguidor de Cristo. Así es como trabaja el Señor. Entonces el ego, el orgullo que tenemos, eventualmente es doblegado cuando nos vienen las tribulaciones. Es por eso que es a través de varias tribulaciones poder llegar al conocimiento de Dios. Es bien fácil para una persona que no cree en Dios decir, Dios no existe. Pues sí, está lleno de vida. Pero que le llegue la muerte o a su familia, por lo menos le van a venir pensamientos, ¿verdad? Imagínate si se muere un hijo de chiquito de 5 años. Imagínate la desesperación, pues ya no lo vas a ver, ya se murió. Pero Cristo nos da la esperanza. Y le digo a la gente, hermano, un día me encontré una persona, el Señor me mandó a un lugar, fui, y llegué a ese lugar. De hecho yo decía, Señor, pues no viene nadie, no veo a nadie, y yo ya me estaba así como digo, no, pues el Señor no se equivoca, y ya estaba así, Señor, a lo mejor me tengo que ir a caminar por allá o qué, pero no me decía nada el Señor. Y sí, eventualmente aparece una persona, 2, de hecho eran 3, era una mujer y 2 hombres. Y ya me bajé y ya me arrimé a ellos y ya les empecé a predicar el evangelio. Dice ella, dice, yo soy cristiana, dice, yo siempre estoy hablando de Cristo aquí a mi hermano. Entonces, la tercera persona, la que iba escuchando a la hermana, y de hecho era un lugar en donde había homeless. Les digo, ¿ya comieron? Y me dice, invítelo a él. Entonces le digo a la persona, vamos, lo invito a comer. Y ya nos fuimos y le digo, venga, se sube al ven, y ya nos fuimos a un lugar, le digo, ordene.
Y ya íbamos platicando y en el camino me dice precisamente, ¿por qué? Le digo, el Señor lo llama para que ponga en orden su vida. Le digo, el Señor me mandó específicamente a hablarle a usted. Y mi mensaje es, yo solamente le voy a decir esto, el mensaje es, Cristo es su esperanza. Digo, yo no sé la razón por la que anda aquí, y le digo, pero usted no tiene por qué andar así. Y empezó a llorar. Dice, es que perdí mi motivación de vivir, dice, me quiero quitar la vida. Y yo lo escuché y le digo, ¿por qué? Dice, es que mi familia se murió. Dice, yo soy cristiano, dice, pero me volví a las drogas y la verdad, pues yo me he querido morir, o sea, perdí la motivación. Y ya le digo, no, hombre, hermano, usted está llorando a su familia. Sí, dice, había pasado como un año o algo así. Y yo le digo, no, hombre, hermano, no los llores, ellos están mejor que usted, le digo. Entonces yo ya le empecé a compartir, el Señor me puso, le empecé a compartir, le digo, no, hombre, hermano, los que se van con el Señor, están unos que duermen, están dormidos, pero el Señor los va a traer eventualmente. Entonces le digo, usted es el que está sufriendo. Yo estoy seguro que su familia, si ellos están vivos, les va a dar mucho gusto que usted ponga su vida en orden y siga a Cristo Jesús. Y ya como que se reconfortó y ya en el tiempo me dice, gracias hermano, dice, yo ocupaba esas palabras. Entonces el Señor nos llama precisamente cuando sufrimos. La gente está dispuesta a escuchar precisamente cuando sufre. Cuando le va bien a la gente, ¿quién se acuerda de Dios? Eso lo sabe la mayoría de cristianos. Fíjense bien, segunda de Pedro 1:8. ¿Cómo le robamos a Dios? ¿Ok? El diezmo, hermanos, nosotros ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Por ejemplo, yo trabajo, si me gano $1,000, le tengo que dar 100 al pastor, a la iglesia. No, eso no es así, hermanos. No es así. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley de Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces no debemos de darle a los predicadores, sí. Pero lo voy a explicar. ¿Okay? Entonces, hay gente que se siente mal precisamente porque no le alcanza su cheque, porque compran más de lo que necesitan, siempre están comprando más y deben más y el cheque no les alcanza. Dicen, no, pues es que si yo le doy de mi diezmo no me va a alcanzar para la comida o qué sé yo. Y no dan. Y se siente el mal. Y lo miran y lo más ahí le refriega. El pastor o los que están ahí le están refregando estos versículos. Robará el hombre a Dios. Y no tienen. Y sufren. ¿Por qué? Dice la palabra, mi pueblo sufre o perece. Mi pueblo muere o sufre. Son sinónimos. Porque le falta conocimiento. Se dejan engañar por los lobos. Cuando casi esos versículos, casi todo el mundo lo sabe. Cuídense, cuidado con los lobos. Y yo he escuchado mucho, cuidado con los lobos. Le digo, pues si tú estás siguiendo a un lobo, hermano. Oh, no, agarra lo bueno y deja lo malo. Te está transeando, se está enriqueciendo él y tú vives en la calle. Digo, no, hermano, eso no es así. Sí hay que ayudar al que te predica, pero él no tiene necesidad, maneja un Mercedes, tiene varios carros, tiene cantidad de departamentos. ¿Tú crees que ese varón tiene paz? Yo te aseguro que no. Es más, yo te aseguro que lo va a perder todo. El dinero que él tiene no lo va a disfrutar. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice el Señor. Lo dice el Señor. Segunda de Pedro 1:8. Dice, ustedes vayan y lean el contexto. Porque si estas cosas, hay que dar fruto. ¿Okay? Hay que dar fruto. ¿Robará el hombre a Dios? Claro que no. Entonces debemos de dar fruto. Porque si estas cosas están en vosotros, ustedes lean el contexto. Segunda de Pedro 1:8.
Si están en vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo es fruto. O sea, si ustedes están viendo este estudio, ustedes están dando fruto. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios. Están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es fruto. Segunda de Juan 8. Fíjense lo que dice Juan. Mirad por vosotros mismos. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Ok? Otra vez, miren el contexto. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia, o sea, el evangelio, yo siempre hablo del evangelio, y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, no es alegando, no, en paz, con amor, para aquellos que hacen la paz. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, hasta que se mueran. ¿Ok? Hay dos venidas del Señor. Está la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa es la venida de Cristo. Cristo, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? Lo visitó. Dios visitó al pueblo de Israel. Cristo visitó al pueblo de Israel en la carne. Eso va a venir una segunda vez. ¿Ok? Pero la segunda venida no es en este mundo. O por lo menos vamos a ponerlo así. En esta clase de mundo. Porque este mundo, ¿okay? Cristo lo dijo bien clarito. Mi reino, le dice Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? Tú lo dices. Y Jesús le dijo, mi reino, Pilato, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Entonces yo no entiendo por qué la gente está esperando en este mundo donde hay pecado a Cristo. Cristo ya murió por nuestros pecados. Entonces, ¿en dónde esperamos a Cristo? En la visitación, en nuestros corazones, dice Pablo. En nuestros corazones. Nosotros somos la morada. Dice, si ustedes guardan mis mandamientos, eso es condicional. Si ustedes se reconocen pecadores y se reconocen que yo soy el que los limpié, porque yo cumplí la ley, yo no pequé, dice, o sea, pero no lo dice así. Yo los justifico, mis hijos. ¿Ok? Yo vine a dar mi vida por ustedes, para demostrarles cuánto los amo, para que ya no sigan sufriendo. Entonces, justifíquense en mí. Cuando Satanás los ataque, tú eres un pecador. Sí, soy pecador. Satanás, sí, yo lo sé que soy pecador. Pero mi Señor Cristo Jesús, Él nunca pecó. Y mi espíritu está con Él. Yo sigo a mi Cristo Jesús. Él no pecó. Él me justifica, porque cuando yo lo sigo a Él, Él me justifica. Él me perfecciona a mí, porque así como en la carne, cuando una mujer tiene sexo en una intimidad con el hombre, los dos son una sola carne, ya no son dos, son una. Que eso es simbólico de lo espiritual. Cristo, que nunca pecó, y yo que soy un pecador, yo soy la prostituta, la que ama el mundo, pero Cristo me dice, sígueme, o a ti, sígueme. Y tú te haces uno en el Espíritu, en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Padre Dios? Nadie. Mientras no te salgas de ahí. Ya en el momento que tú piensas que eres mejor que esto, que el otro y que el otro, te estás despegando de Cristo. Es Cristo el perfecto, no nosotros. Cristo nos perfecciona cuando por fe nos sometemos a Él. Entonces,
tenemos que tener paciencia guardando el Evangelio en nuestra mente, en nuestros corazones y amando a nuestro prójimo. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos, Señor. Yo sé que me amas, Señor. ¿Cómo lo sé? Hay gente que dice, ¿cómo sé que Dios me ama? Por Dios, Cristo mismo murió en la cruz por ti, para que ya no sufras. Pero la palabra dice que vamos a tener muchas tribulaciones, sí, pero no para siempre, dice Salomón. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de sufrir, hay tiempo de angustia, hay tiempo de risa, hay tiempo de todo. No siempre es sufrir, sufrir, sufrir. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, aquí están las ofrendas, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, o sea, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando oramos, gracias Cristo Jesús. Gracias Cristo Jesús. Cuando predicamos el Evangelio, vamos y confesamos el nombre de Cristo Jesús a nuestros hermanos que necesitan también conocerlo, no para enseñorearnos de ellos, sino para que ya no lleven esos temores. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, por ejemplo, yo llevo predicando como 10 años. El labrador, yo soy el labrador. Para participar de los frutos, debo trabajar primero. Ahora, cuando uno predica el Evangelio, no es de que ya, sembré y ya rápido, ya la persona no. Uno debe de llevar el Evangelio, llevar una vida de oración. Y Padre mío, Señor, yo le pido, Padre Santo, por estas personas que han aceptado, Señor, su palabra, Señor, y han escuchado, Señor, las buenas nuevas. Y estar uno siempre abogando, así como dice Proverbios 31, acerca de la mujer perfecta, la mujer, así debe de ser la iglesia. Debemos de trabajar en el día, en la noche, orando por aquellos por los que les predicamos. Siempre nos quedamos cortos en la oración, hermanos, siempre. Yo no he escuchado a un pastor que diga, bueno, a lo mejor por un momento se puede llevar una vida de oración, vamos a decir, por un periodo de tiempo. Pero yo he escuchado casi a la mayoría de pastores que dicen, es lo que siempre uno tiende a descuidar, la oración. Pero nosotros todos los días debemos, hermanos, entonces el mismo Espíritu nos llama para estar en oración. Ahí cuando nosotros de repente nos empezamos a desviar y ya se pone una vela. Por ejemplo, yo miro la televisión para ver las noticias. Yo miro noticias, siempre ando viendo ahí en relación para aprender para la predicación. Porque aunque no lo crean, el Señor usa también yo uso también las cosas del mundo para entender las espirituales. Allá otro día les voy a explicar eso. Pero deben de estar en la Biblia. Entonces, nosotros para participar de los frutos, es por eso que tú recibes el Espíritu Santo, ya lo tienes, pero no es de que vas a recibir a Cristo ya luego así. No, debes de trabajar en ti mismo. Por eso yo les digo, si te toma 10 días leer la Biblia, no es para que andes presumiendo, no, es para llénate de la palabra de Dios. La palabra es espíritu. Llénate de la palabra de Dios y lo puedes hacer en 10 días si lees más o menos el promedio 8 horas, y 8 horas uno las tiene, a menos de que tengas 2 trabajos. La mayoría de la gente mira de 4 a 8 horas de televisión todos los días. Entonces tú puedes ver, te vas al baño, llévate tu Biblia, llévate tu teléfono para que la estés leyendo, la estés escuchando lo más rápido. Señor, ayúdame, ponga en mí, Señor, el deseo de leer la Biblia. Pide, y el Señor lo va a poner, y te va a poner, y vas a estar... ya leíste la Biblia. Eso es, te estás alimentando. Entonces, ¿para qué esperarte a leerla en 5 años cuando lo puedes hacer en 10 días? Eso es sabio.
Ahora, fíjense, vamos a los detalles. Marcos 12, del 13 al 17. Para las personas que creen que si no le dan el diezmo a Dios, no van a tener paz. Malditos son porque no le dan el diezmo a Dios. No, no, no. Fíjense lo que dice Cristo. Está bien clarito. Ya entendemos. Gálatas 5:14. Porque la ley solamente en esto se cumple. Ama a tu prójimo. Así de simple. Ya siendo cristianos. Obviamente hay que honrar en Cristo. Hay que tener confianza en Cristo. Hay que descansar en Cristo. Y no en el dinero. No en el esposo. Por ejemplo, una mujer es bien difícil. La mujer le tiende la mujer le da más miedo la inseguridad financiera. Entonces, el hombre es más, por naturaleza, el hombre no se preocupa tanto como la mujer. Por ejemplo, una mujer está casada y de repente si escucha al esposo de que, no alcanzó para esto, no te preocupes, vieja. No, ¿cómo no me voy a preocupar? Sí. Entonces, a veces lo más sabio es que el hombre no le diga a su esposa, oye, viejo, ¿cómo está? Todo está bien, tranquilo, vieja, no te preocupes, no nos falta nada. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a preocuparse más. Ahora, una mujer que tiene la confianza en Cristo Jesús, no le falta nada. Dentro de las necesidades. Porque también si quiere vestidos, si quiere zapatos así de nombre, un vestido puede costar $10, pero si tiene uno que está un poquito mejor hecho, sí, un vestido puede estar bien, vamos a decir, con una muy buena costura. Y ya porque lleva un nombre puede costar $10,000. Cuando en realidad un vestidito de esos puede costar hacerlo $20, $30. Pero como tiene un nombre de un diseñador y es el único, en Nueva York hacen esos vestidos. Pues ya, por ejemplo, para una mujer, imagínate, por ahí una mujer se va a comprar un vestido elegante y se lo compra y va a una fiesta y se encuentra que su amiga, una de las personas, traen el mismo vestido. Se fueron al baratillo a comprar, por decirlo así, de ahí. A la mujer eso le parece penoso, ¿verdad? Cuando no debería de ser. Entonces, eso habla, y nosotros todos tendemos al mundo, hermanos. Aquí yo no estoy condenando a mis hermanas, no. Esa es la naturaleza de la mujer. La mujer se quiere ver bien, porque eso habla de nosotros como cristianos. Ahora ya entiendo más a las mujeres. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre se quiere vestir mejor para con Dios, cuando el que nos viste es Cristo Jesús. Hijo, yo te quiero. Tú nomás ponte mi vestido y tú te ves bien. Entonces una mujer siempre se quiere ver bien, sobre todo con su esposo. Cuando amo a su esposo, ya cuando lo aborrecen, le vale, o sea, se va a querer ver bien y casi siempre se van al mall ahí porque se quiere sentir atractiva. Esas son las cosas del mundo. Entonces, a través de las mujeres podemos aprender que no es así. No es así. Por ejemplo, un hombre le puede decir a una mujer, no, pues mira, ya estoy bien gordita, ya tengo, vieja, yo te amo a ti. Yo te amo así como estás. O sea, de verdad, yo te amo. Entonces, a veces, no, pero me veo bien fea y se ponen ahí, a veces que no las convences. Yo te amo a ti. Pues todos nos vamos a hacer viejos, nos vamos a hacer arrugados, nos vamos a hacer. La verdadera belleza está en el corazón. Una mujer sometida a Dios, una mujer obediente a Dios, es súper hermosa, hermosísima. Aunque la mayoría son bien rebeldes, especialmente en esta generación, son bien rebeldes. No, que las campeonas, nosotros, ¿cuál campeonas, hombre? Yo me acuerdo una mujer ahí que estudió karate ahí, no, para que a mí ya nadie me... Y ahí estaba, y le salió una rata, y se subió arriba de la cama. ¿Dónde quedó la campeona? ¿Le tienes miedo a una rata? Imagínate fíjense bien, hermanas. Satanás llega a saber
cuáles son nuestros miedos. Él mismo los pone. Entonces, de lo que se trata es de vestirnos del amor de Dios a través del Evangelio y amando a nuestro prójimo, y los miedos desaparecen. So, vamos a la cuestión del tributo, lo que es el dinero, para que vean que no es así. Marcos 12 del 13 al 17. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra a Jesús. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ahora, le estaban poniendo una trampa. Pero Cristo conoce los corazones de las personas. ¿Daremos o no daremos? Aquí está hablando de pagar los impuestos. ¿Pagamos los impuestos, Señor? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios y lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. O sea, se quedaron como, así como, ¿cómo van a poder contra la mente de Dios? Fíjense bien. El dinero es en relación al mundo, a este mundo. ¿Ustedes creen que Dios tiene cuidado de las cosas de... O sea, que Dios quiere dinero para él? No, hermano. Ahora, este es simbólico también. Aquí el César es una representación de Satanás. ¿Cómo? Entonces nosotros también nos tenemos que hacer a imagen de Satanás. Cuando estamos en la carne, si no somos espirituales, somos a imagen de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Condena, critica, o sea, siempre se trata de orgullo, siempre se trata de llevar una vida opuesta al amor. Eso somos en la carne. Entonces, para no llevar esa vida necesitamos lo espiritual. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios ponga pensamientos en nuestra mente y domine los pensamientos de Satanás, porque Satanás nomás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la oración, siempre con Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, Dios no quiere nuestro dinero. Ahora, ¿hay que darle dinero a los predicadores? Sí. Okay, so vamos a mirarla ahorita. Fíjense bien. Marcos 12, 41 al 44. Esta es una ofrenda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Por decir ahorita un cuadrante, a lo mejor vamos a decir una cora, 25 centavos, dólar. O vamos a decir $1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Fíjense bien. Aquí Cristo nos está hablando simbólicamente, porque mucha gente se deja llevar por esto, lo toma literalmente. No, yo le voy a dar dinero para que Dios, que no es malo, pero Dios quiere que ofrendamos. ¿Okay? Fíjense bien.
porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense bien, aquí está la enseñanza. Esta mujer, de alguna razón, por alguna razón, tenía confianza en Dios. Yo le voy a dar a mi Señor lo que tengo. Yo no tengo mucho, pero lo que tengo se lo doy. ¿En dónde se manifiesta el poder de Dios más grande? Con los pobres, con el que no tiene nada. El que tiene dinero, pues tiene dinero, no ocupa. No se va a presentar así Dios y va a decir, ¿qué ocupas? Así como el de la lámpara. Tiene dinero, pero la mujer se quedó sin nada. O sea, cuando dio todo lo que tenía, ella de alguna forma sabía que su tesoro estaba en el cielo. ¿Y quién es nuestro tesoro en el cielo? Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Padre mío, aquí está mi hija, que dio todo lo que tenía. ¿Y qué hace el Señor? Cuídenmela, que no le falte nada. Satanás no la puede tocar. Nada de miedos, nada de angustias, nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Nada de miedos, nada de angustias, nada de temores, nada. Ahora, aquí también el dinero es figurativo de tiempo. También habla sobre tiempo. Los ricos, ¿quiénes son los ricos? Un joven, una persona llena de vida, tiene tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. La viuda es una persona, es una viejita y ya tiene a lo mejor ahí 100 años, 120 años, qué sé yo, 80 años y ya el poquito del tiempo que le queda de vida, todo para el Señor, orando siempre. O sea, ¿qué le dedicamos al Señor? ¿Puras migajas? O sea, andamos en el mundo acá, y ya ahí en la noche hay un Padre Nuestro, qué sé yo, y ya a dormir. Migajas. El Señor quiere que le dediquemos tiempo. Entonces vamos a hacer nosotros hábitos de orar cuando vamos manejando, cuando se va en el camión. O sea, uno no lo tiene que hacer. Uno en el pensamiento puede orar. Vas en el camión, gracias Padre mío, Señor, ves una situación o lo que te ponga el Señor, lo que te ponga el Espíritu. Oras por los necesitados, Padre mío, Señor, le pido, Padre Santo, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Hay tiempo, o sea, la oración puede ser infinita si uno se aferra y no se aferra. ¿Verdad? Que no sabes, ora por la nación de China, ora por la nación de Corea del Norte, ora por todos los en el Medio Oriente. Dios ama a los chinos, Dios ama a los musulmanes, Dios ama, Cristo vino a morir por todos. Dios ama a mis hermanos sudamericanos, centroamericanos, Dios ama a mis hermanos blancos. Pero también Dios ama a mis hermanos negros. También nos ama a todos los latinos. O sea, para el Señor nos ama a todos. A todos, sin excepción. Al que asesinó a alguien, al que anda en el pecado de esto, a todos. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Lucas 21 del 1 al 4. Es el mismo pasaje. Ahora vamos a 1 Corintios 9 del 11 al 14. Aquí es en donde yo le digo, fíjense bien, los levitas eran los que trabajaban en el templo. Los levitas hacían los sacrificios, quemaban los sacrificios y comían de ahí. Pero ¿quién los traía? Las 11 tribus. Entonces, cuando iban a Jerusalén, cuando era todo
como estaba ordenado por el Señor. Entonces, ¿cómo es ahora en el Nuevo Testamento? Los que predicamos el Evangelio, los que seguimos a Cristo, somos los levitas, sobre todo los que predicamos la palabra de Dios. Somos los nuevos levitas. ¿Okay? Ahora, en el Antiguo Testamento, las personas que tenían sus trabajos eran creyentes, eran hijos de Dios, eran judíos. Pero no eran, vamos a decir, predicadores, no trabajaban en el templo, como la tribu de Dan, la tribu de Judá, la tribu de... Entonces ellos venían y traían sus diezmos para que comieran los levitas. Entonces ahora, ¿cómo es? Una persona que no está sirviendo al Señor, está trabajando pero es creyente, tiene su trabajo, en su trabajo, ¿quién es en realidad el que necesita el dinero? Nosotros. Entonces dice Cristo, fíjense bien, cuando dice Cristo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te vimos sediento? Cuando lo hicieron con uno de estos mis hijos. Aquí aplica en dos grupos. Unos son literalmente los que no tienen nada, que sufren, viven en la calle, andan de vagabundos, el mundo los desprecia, a lo mejor están esclavizados por las drogas, y ese es un grupo. Cuando le das a él, sin tocar trompetas, miren cómo le ando dando al homeless, no, a los vagabundos, no, sin que nadie te mire, sin que nadie te vea, sin que no le digas a nadie, para que Dios te dé la recompensa. Ese es uno. Pero el otro es cuando le das a uno de estos mis hijos, mis discípulos, los que predican la palabra de Dios. Cuando le das a él, me das a mí. Entonces, la persona que comparte con los predicadores, y no solamente compartir, sino me visitaste cuando estuve en la cárcel, porque hay predicadores que ahorita están en la cárcel. ¿Okay? Entonces, por cuanto lo hiciste por uno de ellos, lo hiciste por mí. Y aquí lo dice Pablo, 1 Corintios 9, del 11 al 14. Le dice a los corintios, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea el evangelio, la palabra de Dios, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, Pablo fue a Corinto, en Grecia, y les predicó el evangelio. Les dijo, este Dios al que ustedes adoran, que no tiene nombre, este es el Dios que yo vengo proclamando. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y ya les empezó a predicar y muchos creyeron. Entonces él fue el que les predicó. Y dentro de los que creyeron, entonces ahí había iglesia, se quedó con ellos un tiempo, pero después llegaron personas celosas de Pablo, y dijeron, ese Pablo ni siquiera es apóstol y nada más te quiere bajar la feria. Y entonces Pablo ahí se defiende. ¿Qué? ¿Cómo que no soy apóstol? ¿Que no he visto a Dios? ¿No he visto al Señor? Entonces aquí les dice, él andaba ahorita no recuerdo su nombre, con el que lo acompañaba, aunque hubo varios, anduvo predicando Apolos también ahí, Pedro. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y aquí es donde les habla alegóricamente. ¿Qué no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, los levitas, comen del templo? ¿Quién es el templo? El creyente es el templo. Pablo les dice, ¿qué no saben que son templo de Dios? No se metan con las prostitutas. ¿Qué no saben que el que se une con una ramera, con una prostituta, se hace una sola carne con ella? No hagan eso. Ustedes son el templo de Dios. El que construyó Cristo, o sea, el Espíritu de Dios. Por ejemplo, un poquito mejor explicado. Dijo Cristo, les dicen los fariseos,
si tú eres ser quien dice ser, danos una señal, porque Dios siempre hacía señales. Y le dice, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Dice, pero él no estaba hablando del templo físico, estaba hablando acerca del templo espiritual, que le tomó 3 días. Estuvo 3 días muerto, pero en realidad no estaba muerto, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el aliento de Dios, es el que nos mantiene vivo. Entonces Él, con su sacrificio y la estancia, por eso la resurrección es parte del Evangelio, ese es el nuevo templo. Entonces les dice, por ejemplo, en Juan 14, 15, 16, habla acerca del Espíritu Santo. Toda persona que recibe el Espíritu Santo en su corazón es el nuevo templo. Ese es el nuevo templo. Nuestros corazones, nuestra mente y nuestros corazones somos el nuevo templo de Dios, hermanos. Entonces, ahora, ¿quién trabaja ahí? Pues los que predicamos el Evangelio y la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, en mi caso. Entonces dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, o sea, los levitas, comen del templo, y que los que sirven al altar, yo les estoy sirviendo a ustedes compartiéndole palabra de Dios? Ustedes son el altar, su corazón, a nuestro Padre Dios. Del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, ahorita precisamente porque se abusa de Malaquías 3, 9 y 10, eso no, y hay mucha gente ya arisca ahorita de que no, son unos ladrones, y sí es cierto, pero eso no anula de que si no participas dándole a los predicadores, no estás amando tampoco. Entonces aquí Pablo dice, yo no abusé de eso. Ahora fíjense, a Pablo le mandaban dinero los filipenses, entre ellos una mujer. Vamos a verla. Ustedes lean la carta a los filipenses. Y luego, pero por un periodo de tiempo dejaron de mandarles. Entonces Pablo fíjense lo que les dice, Filipenses 4 del 10 al 20. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor. Ahora, cuando le das a un discípulo de Dios, le estás dando a Cristo. Ese también es un fruto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, porque se habían enfriado, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? ¿Porque yo tenga necesidad? No, fíjense bien. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, o sea, para que les vaya mejor. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron.
Y luego viene y habla alegóricamente. Olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. En el Antiguo Testamento había que hacer diezmo de especies, la menta, que la hierbabuena, que el anís. Se daba diezmo de eso. Eso era un símbolo, eso era una figura que cuando una persona se le predica el evangelio, la palabra de Dios, y la persona, hermano, tenga aquí, mire, para que se compre unos zapatos, aquí tenga, mire, para que compre pan, qué sé yo. Dice Pablo, dice el Señor, olor agradable, sacrificio, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. O sea, están amando. El que le da a un predicador, le da a Dios. Mi Dios, pues, fíjense, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas. Mucha gente dice, no, aquí lo agarran y lo tuercen. No, hombre, si tú mendigas, ahí le das $20 a Dios y Dios quiere que te dé riquezas. No, pero da $1,000, $5,000 y vas a ver cómo Dios te va. Eso no es así, hermano. Ahora, para una persona, $1,000 no es nada. Para otra persona, $100,000 no es gran cosa. Para una persona, $100 es mucho. Entonces, de lo que se trata es de ayudar al predicador. Ahora, yo siempre les he dicho, hermanos, y no hagan comentarios en relación a esto, hermanos, se los pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, sale, hermano, yo le quiero mandar. No me manden. Vayan y visiten a un vagabundo, a una persona, el Espíritu Santo les va a decir. Vayan, busquen, llévenle una comidita, si pueden, háganlo seguido. Que nadie sepa. Entonces el Señor te va a decir, el Espíritu de Dios te va a decir. Y yo les estoy dando eso para que den fruto, como también, como si me lo estuvieran dando a mí. Como si me lo estuvieran dando a mí. Porque yo tengo, hermanos, el Señor cuida de mí, el Señor, yo todavía estoy trabajando. Ya si un día el Señor me dice, ok, no, pues ya dedícate 100% a la predicación, ve aquí, ve allá. Yo voy a seguir predicando esto, la palabra de Dios. Pero ya el Señor le dice a cada quien, tampoco les voy a decir, hermanos, mándenme dinero porque estoy bien quebrado. No. Yo les estoy diciendo, compartan con el predicador. Entonces, Dios, ¿qué hace el Señor? Señor, por ejemplo, el Señor cuida de mí. El Señor le manda por ahí, le dice a alguien, ok, mándale dinero a Luis. El Señor va a seguir cuidando, independientemente de donde venga. Pero el que recibe la palabra debe de dar al que le predica. Entonces, como yo no he abierto una cuenta y no lo quiero hacer ahorita, no quiero, porque ahorita la gente anda bien. El Señor me dice, hazlo así. Entonces yo lo estoy haciendo como el Señor me dice. Entonces, ya si un día el Señor me dice abre una cuenta, la abro, pero de hecho yo no veo la necesidad. ¿Por qué? Entonces, se lo dan a una persona necesitada, el Señor se los va a tomar a cuenta también, doblemente, como si también me lo estuvieran dando a mí. Pero no le digan a nadie. ¿Ok? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como ven, Cristo nos compró con su sacrificio. Entonces es necesario retribuirle. Le pertenecemos. El Señor nos dice, síganme. Aunque no todos quieren seguir a Cristo. ¿Ok? A veces por cuidar a la familia, qué sé yo. Pero si el Señor te llama para que le sirvas, para el ministerio que sea, hazlo. Vas a ser, o sea, como les digo, las riquezas de Dios
son mucho más grandes que las riquezas de este mundo. Yo no anhelo, no ando. Antes lo hacía. El tener dinero, hermanos, es bien difícil. Hay gente que dice, no, si yo tuviera dinero, es que tú no sabes. Hermanos, yo conocí personas. Tener dinero es un problema. ¿Por qué? Porque un dinero que no se trabaja se va devaluando. Se va devaluando. Entonces siempre tienen que andar viendo cómo invertir su dinero. ¿Y qué pasa muchas veces? Uno de los grupos, no digo que todos, pero uno de los grupos más ladrones son los que te dicen cómo manejar el dinero de los ricos. O sea, los brokers. Yo te digo, financial advisors se llaman en inglés. Consejeros financieros. Yo te digo cómo. Pero al último ellos se quedan con la mayoría de las ganancias. Entonces, el tener dinero quita el sueño. Porque la gente no quiere perder su dinero. Y la gente cuando pierde su dinero, muchos se suicidan porque tienen la confianza en el dinero. Entonces, pero cuando la tienes en Cristo Jesús, Dios va a cuidar de ustedes de lo necesario. De lo necesario. O sea, mientras tengamos que vestir, comida, un techo, ¿qué más necesitamos? Y salud. Es suficiente. Y no andamos preocupados ahí, no, que mi dinero. Ahora que si tienes ahí, por ejemplo, algo de dinero, qué sé yo, ahí, pero no es porque tengas la confianza en el dinero, y un día el dinero desaparece, seguimos teniendo a Cristo en el cielo. No pasa nada. De hecho, viene un tiempo donde mucha gente va a perder su dinero, y van a ver lo que va a pasar. Entonces, hermanos, no se dejen engañar, aprendan en el amor de Dios. Cuando vean estos versículos de robará el hombre a Dios, está hablando, dedícale tiempo al Señor y ama a tu prójimo. Eso es lo que está diciendo. Ama a tu prójimo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.